dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Diga conmigo, esperanza que nos está guardada, ¿en dónde? En los cielos. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo lleva fruto y crece en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de otro ser humano que Dios usó. Qué lindo nombre, anótelo ahí para el próximo hijo, Epafras. Epafrasito, ven para acá. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí encontramos otro ser humano que Dios usó para llevar las instrucciones del reino de Dios a la iglesia que estaba en Colosenses. ¿A quién? A Epafras. Pero la otra cosa tan importante que nosotros vemos acá, que los ciudadanos de ese reino, ¿sabe? Hay algunas características ahí. ¿Qué son? Dice el verso 2, habiendo oído de vuestra fe en que las cosas en este país van a cambiar. No, están todos raspados. Claro, tenemos fe en eso, pero eso no era lo que dice ahí. Los santos del reino, los santos del reino tienen fe en Jesucristo su Rey. ¿Lo vieron en el verso 2? Sí lo dice, ¿verdad? En la Biblia. ¿Sabe que nuestro fundamento es la Biblia, ¿verdad? Sí, ¿lo saben? Ajá, ok, bueno, entonces hay que leerla bien. Entonces, esos santos tienen una característica. Tienen fe en Jesucristo. Y de Jesucristo, entonces viene todo lo demás, que después lo vamos a ver. Entonces, Jesucristo, y aparte de eso, como tienen fe en Jesucristo, ellos tienen amor unos por los otros. Amén. De manera que son dos cosas que los santos del reino no podemos olvidar. Nuestra fe está fundamentada en el que no se mueve y no cambia, el Rey Jesucristo. Amén. De manera que no me importa qué pase con todos los demás reyes, yo tengo fe en mi Rey, que es Jesucristo. Por tanto, me lleno de su amor, porque eso es lo que hace la gente que está en el reino de Dios. Amén. Bueno, y sigue diciendo, ¿verdad? Y el verso 8 da otra cosa bien importante. Dice, declarando vuestro amor, Epafras nos dijo, ¿verdad? Que vuestro amor es, ¿por qué? Ahí dice, el Espíritu. Y lo dice con mayúscula, en el Espíritu. De manera que vamos viendo también que sin el Espíritu Santo no podemos tener fe en Cristo ni amor unos por los otros. Sigue diciendo, del verso 9 al 14, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes sean llenos de ¿qué? No de cualquier conocimiento, del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría, y mira lo que dice, e inteligencia espiritual que incluye todo lo demás. Seguimos leyendo. Para que ustedes estén o anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir capacidad, constancia de resistencia
en cualquier circunstancia. Eso es longanimidad, capacidad, resistencia, en cualquier, o capacidad para resistir, en cualquier circunstancia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos hizo capaces. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, nosotros aquí podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de cosas puntuales esta mañana. Usted después se lo lee, ora sobre eso y dígale al Espíritu Santo, Señor, enséñame conforme a tu palabra, porque hay muchísimas cosas que decir acá. Pero ¿qué es lo que vamos a decir esta mañana? Vamos a decir que nosotros, esa gente que está en ese reino en donde gobierna ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, no podemos perder esa perspectiva. No podemos perder esa visión. Nosotros somos herederos de su bendición. Nosotros somos, amén, súbditos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y estamos en su reino. De manera que no podemos perder la esperanza bajo ninguna circunstancia. Y bajo ninguna circunstancia debemos perder la firmeza y la fe. Aleluya, amén. Ahora, dice que nosotros fuimos trasladados a ese reino, ¿por qué? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo, no con cualquier cosa. No porque a mí me dio la gana de pasarme al reino de la luz, no. Lo hizo porque Él dio su vida y derramó su sangre, nuestro Rey. Que ese sí es un rey que vale la pena servir y amar. Él dio su sangre para que nosotros ya no vivamos en el reino del temor, en el reino del miedo, en el reino de la angustia, en el reino de la desesperanza, en el reino del pecado y de las tinieblas. Él dio su propia vida para trasladarnos al reino de la vida, de la paz, de la esperanza. Y eso es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. A pesar de cualquier cosa, tú y yo todavía estamos en el reino si es que lo amamos a Él y si es que queremos agradarlo a Él. Amén. Ahora, pero en ese reino no disfrutamos muchas veces de las bendiciones que ese Rey, que Jesucristo nuestro Rey, tiene para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es que no tenemos conocimiento de su voluntad. ¿Ves? Por eso es que Pablo decía, yo sé que ustedes son santos, son fieles, ustedes son sinceros, pero es que yo oro por ustedes para que ustedes realmente tengan conocimiento. Ay, queremos conocimiento, que Dios me revele lo que va a pasar. Quiero una profecía, lo que va a pasar, porque es que yo quiero saber qué va a pasar. No, ese no es el conocimiento que Dios quiere darnos. Claro, Él lo da y usa a ciertas personas para ese fin, pero en realidad no es el propósito. Nosotros de lo que tenemos que ocuparnos en cualquier circunstancia, aquí y ahora y en donde sea, es de buscar, de crecer en el conocimiento de su voluntad. Amén. ¿Ves? Porque es lo único que nos da garantía de tener y mantenernos firmes en la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Ves? Y la otra cosa que dice, sabiduría e inteligencia espiritual. Porque esa misma sabiduría de Él, no la sabiduría intelectual, que yo quiero crecer en conocimiento, así, hacerme una cabezota, que yo lo sé todo. No, Señor. Dice sabiduría, inteligencia espiritual. Porque ese conocimiento te va a hacer apto, en ese conocimiento y en el poder del Espíritu Santo, el Padre, dice allí, te hace apto, te hace capaz. ¿Sabes qué? Muchas personas en todas las circunstancias no saben vivir en paz porque es que no tienen conocimiento de quién es su Rey. Dicen que creen en Jesucristo, pero en realidad no tienen conocimiento de quién es Él porque no buscan ese conocimiento, solo buscan satisfacer la lista de mercado que tienen. Dame 3 hijos sanos, dame un marido con ojos azules. Señor, dame y resuélveme. Señor, resuélveme.
hazme sentir. ¿Ves? Y no buscamos conocerlo a Él. Pero en la medida que nosotros entendamos que si lo conocemos a Él, Él nos va a hacer capaces de disfrutar de las bendiciones de su reino. ¿Ves? Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Seguimos leyendo. Y antes de leer este pedazo del 15, donde dice en sus Biblias, ¿verdad? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ahí va a dar una serie de características de lo que es Cristo. Nosotros tenemos que entender que Pablo escribe en una situación en donde había o se estaba levantando en la ciudad de Colosense, en la ciudad de Colosas, se estaba levantando una doctrina de una gente que se decían los gnósticos, que de ahí viene el gnosticismo, y de ahí viene toda la cuestión metafísica, yoga, etcétera, de toda esa cosa rara. Bueno, eso tiene su raíz ahí, desde el primer siglo. ¿Qué decían básicamente estos gnósticos? Ellos decían que el evangelio no era suficiente para que las personas vivieran en libertad. Y se estaban metiendo dentro de la iglesia. Entonces estaban haciendo que la gente de la iglesia que no tenían conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Porque se dormían cada vez que les explicábamos la Biblia, porque no querían leer. Porque lo único que querían es que le dijeran que todo va a salir bien, aleluya, y eso está bien. ¿Ves? Pero a la hora de el conocimiento de su voluntad, vamos a ver, y de analizar nuestra vida o sus vidas a la luz del conocimiento de su voluntad, bueno, se dormía. Abre los ojos, despiértese. No, yo sé que no están dormidos, porque cuando Josmar siempre me dice, no te preocupes, pastora, que es que cuando la gente está comiendo, no habla. Amén. Menos mal que la tengo ahí y lo recuerdo. Okay. Entonces, decían, el evangelio no es suficiente, tienen que empezar a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Para que tengan bendición, y además decían esto. A ver si los sé explicar bien. Que Dios se había alejado de los seres humanos. Y Dios había enviado, y esas son las palabras literales, una serie de emanaciones hacia la tierra. Emanaciones. Como un montón de humitos saliendo de Dios, imagínense. Y un montón, esa era la teoría de esos gnósticos, ¿no? Y que una de esas emanaciones, espíritus etéreos, que se escapó por ahí, era Jesucristo, era Jesús. Ajá, ellos decían eso. Que Jesús era simplemente una emanación, como otra más, que había descendido no en cuerpo, sino como un espíritu que se veía a la tierra. Y entonces, bueno, había intentado presentar un camino bueno. Eso era lo que decían los gnósticos, o parte de lo que decían los gnósticos. Pablo, combatiendo esa falsa doctrina que se estaba metiendo en la iglesia, dice, Jesucristo no es una simple emanación. Jesucristo es Dios mismo. ¿Ves? Entonces, a raíz de eso, él viene a decir y a escribir lo que vamos a leer ahora. Vamos a leerlo. Y Dios no se olvidó de los seres humanos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es visiblemente Dios, el primogénito de toda creación, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y acerca de la creación, los gnósticos decían, bueno, todas esas emanaciones juntas, ¿verdad? Formaron el cielo y la tierra. No, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, ¿ves? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él se mantienen. Y yo quiero, hermanos míos, que ustedes subrayen eso. Todas las cosas en Cristo se mantienen.
Y eso nos recuerda al texto que dice que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De manera que los cristianos que viven en el reino del Rey, de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, tenemos que entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo resuelto. ¿Ves? Porque todas las cosas en Él se mantienen y subsisten y Él es el origen de todo. Sigue diciendo otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En la iglesia manda Jesucristo. Amén. El reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra a través de nosotros, la iglesia. Pero a la iglesia la gobierna Jesucristo. Él es el principio, es decir, Jesucristo es el origen de todo. Es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó y está vivo. Para que en todo tenga la preeminencia. Otra cosa que hay que subrayar, hermanos, el primer lugar en tu vida es Jesucristo. Hermanos, ocupémonos de amar a Jesucristo, de agradar a Jesucristo, de hacer todo para la gloria de Jesucristo. Eso es lo que va a resolver nuestros problemas reales. Porque Él tiene que tener, por cuanto es Dios mismo, debe tener la preeminencia en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén, toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. Así que si tenemos a Jesucristo, buscamos a Jesucristo, amamos a Jesucristo, nuestra razón de ser es Jesucristo. Tu razón de venir a la iglesia es Jesucristo, tu razón de trabajar es Jesucristo, tu razón de amar es Jesucristo, tu razón de leer la Biblia es Jesucristo, tu razón es Jesucristo, todo está bien. Y a través de ese Jesucristo, por medio de Él, el Padre, ¿verdad?, reconcilió todas las cosas consigo. Lo leo exacto como dice ahí. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Pablo habla de sangre, Pablo está diciendo, de verdad, Él fue un ser humano y salió sangre. ¿Ok? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Jesucristo, Jesús descendió a la tierra como un hombre, se despojó de su gloria. No dejó de ser Dios, pero se despojó de su divinidad. Se despojó de su gloria para ofrecer su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. Para que nosotros fuésemos salvos y para reconciliar al hombre con Dios. Entonces dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar firmes, sin movernos en la esperanza del Evangelio que hemos recibido. Amén. Entonces, sí, estando firmes en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la ¿qué? ¿Sí está leyendo conmigo? Acuérdese del salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación habla de Dios. La misma creación expresa y predica de la gloria y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, este evangelio se predica a través de toda la creación que está debajo del cielo. Y Pablo dice, del cual yo, Pablo, fui hecho siervo, fui hecho ministro. De manera que aquí, ¿verdad? Nosotros encontramos que a través de la sangre de Cristo y del sacrificio de Cristo, nosotros, los santos del reino, estamos en paz, reconciliados, en paz con Dios.
Y si yo y tú, o tú y yo, estamos en paz con Dios, ¿qué importa todo lo demás? Pero el punto es estar en paz con Dios y permanecer firme. Amén. Ok, seguimos. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ay, y Pablo estaba preso. Aparte de todo lo que había sufrido ya. Pero Pablo, no sé qué le dio a ese Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, yo me gozo. Y si usted ve, déjenme hacerle referencia a Filipenses 4:11, cuando Pablo estaba pasando, está ahí cerquita, cuando Pablo estaba pasando por una necesidad material, ¿sí? Él dijo, bueno, en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque Pablo entendió. ¿Qué entendió? Entendió al rey, entendió al reino y entendió los propósitos del reino. Por eso es que Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, no importa lo que yo tenga que pasar por la iglesia, yo me gozo. ¿Por qué se goza? Porque él entendió quién era. Verso 25, del cual fui hecho, ¿qué dice ahí? Fui hecho ministro, fui hecho siervo. ¿Okay? Según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir, para que anuncie cómo. Por eso es que Pablo, ¿verdad? Leía Génesis 1, 2, 3, no necesariamente era eso. Cuando Pablo dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, Pablo sabía que todo lo que le pasaba era para que el nombre de Jesucristo fuese glorificado. ¿Cómo lo iba a asumir él? Déjenme terminar de leer y luego hablamos de eso. Entonces dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ¿qué? ¿De este qué? Misterio. Esa gente que estaba introduciendo falsas doctrinas, ellos decían, mira, no basta Jesucristo, por todo lo que anteriormente ya dijimos. Hay secretos que los seres humanos no han descubierto. Y esos secretos se hallan en la filosofía y en el aumento del conocimiento intelectual. Y entonces a partir de ahí introducían una serie de cosas raras, ¿verdad? De que había que, por ejemplo, que a tu enemigo, como la Biblia dice que al enemigo lo tendremos debajo de la planta de los pies, entonces hay que agarrar una foto de los enemigos, ¿ves? Ponértela entre el zapato y el pie y así lo mantienes pisado. Ah, alguien me dice así, no, yo he escuchado esto en esta época. Y dicen, ¿sabes lo que dicen? Es que los cristianos no han descubierto el secreto de la guerra espiritual. Y parte del secreto de la guerra espiritual es ponerse la foto de los enemigos para mantenerlos pisados. Por ejemplo, otra cosa sí que yo he escuchado, ¿no? Que es que los cristianos no han descubierto el secreto. ¿Ves? No han descubierto el secreto. Bueno, mira, si tú vienes a la iglesia, ¿ok? Y cuando vienes a la iglesia, tú tienes que, apenas que entras a la iglesia, tienes que agarrar la Biblia, ¿verdad? Y hacer así. Porque si tú no haces así, y a veces uno puede hacerlo porque a veces el pastor ha hecho, ¿verdad? Pero es un símbolo. Pero lo que pasa es que a veces lo enseñan no como símbolo, sino como rito. Y yo he escuchado también esa gente que predica la guerra espiritual, yo he escuchado esa clase de cosas, que hay que hacerlo, ¿verdad? 3 veces. Cuando tú, eso no es juego, ¿ok?
Cuando tú entras a la iglesia y vas a introducirte en la guerra espiritual, antes de orar, agarra la Biblia y es así, pues, como un ensalme bíblico, algo así, ¿verdad? Porque es que tú dices, ¿verdad? Es que yo creo que es que oramos y no pasa nada, ¿por qué? Porque es que nosotros no hacemos eso. Oramos y no pasa nada, porque es que no me meto la foto del enemigo al que quiero destruir debajo de la planta de los pies. Es que no pasa nada, porque es que yo no voy y es a los consultorios espirituales, y eso son todas cosas y que evangélicas, ¿ok? De gente que no conoce la voluntad de Dios. Es que no voy a la cita y al consultorio en donde echan los demonios. Hay consultorios también. Eso es antibíblico. Consultorio donde evangélicos echan los demonios y te montan en una camilla y entonces empiezan a orar. Es verdad. Ay, ahorita ustedes no sabían eso y yo se los dije. Bueno, eso es del diablo, aunque digan que son evangélicos, ¿ok? Pero, por ejemplo, esas son las clases de cosas que dicen los de ahora, que es que no hemos descubierto y por eso no tenemos éxito. ¿Ves? No. Bueno, algo así pasaba. Pasaba que los gnósticos decían que el evangelio no ha descubierto el misterio, el secreto, que Jesucristo y el nombre de Jesucristo no es suficiente, necesitamos algo más. El Señor reprenda al diablo. Pablo les dice, mira lo que les dice, el misterio que estaba oculto es este, mira lo que dice. El misterio, verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué? Cristo, ¿en dónde? En vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ves? Eso basta, eso es suficiente. Eso es suficiente, más que suficiente. El nombre de Cristo tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. A quien anunciamos, eso es lo que hay que anunciar, Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a todo ser humano, toda sabiduría, la sabiduría de Dios, a fin de que nosotros, o de presentar perfecto, ¿en quién? En Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual, dice Pablo, trabajo, pero trabajo luchando no según mis fuerzas, sino según la potencia que de Él actúa poderosamente en mí. De manera que Pablo en este capítulo deja clarísimo, miren, de quien ustedes se tienen que preocupar de agradar es del Rey del reino. Del Rey de reyes, del Señor de los señores, que tienen que ocuparse de vivir para su gloria, para su honra, ser santos para Él, agradarle a Él, porque Él es suficiente. Ustedes tienen que ocuparse de conocerlo a Él y cuál sea la voluntad de Él a través de las Escrituras. Ustedes tienen que adquirir inteligencia espiritual que no se adquiere de otra manera si no es con el conocimiento revelado de la palabra de Dios. No es sintiendo cosas ricas, es teniendo conocimiento y después siente las cosas sabrosas del Señor, porque claro que se siente. ¿Ves? Y Pablo les dice, déjense de cuentos. Ustedes pertenecen al reino del Hijo amado de Dios, en donde sea y como sea. Pero Pablo también les dice, entiendan para qué fueron escogidos. A través de su ejemplo, Pablo dice, no importa lo que yo tenga que pasar, porque yo sé que fui escogido para un propósito en ese reino. Pero yo sé también que es que yo no puedo luchar conforme a mi poder o a mi potencia. Yo sé que necesito su poder, su gloria, su potencia para poder vencer a través de cualquier circunstancia y poder permanecer firme en la esperanza de ese reino. Hermanos, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Vivir para Jesucristo. No vivir, ¿y qué pasará? ¿Y qué no pasará?
Y Señor, revélame el futuro. La Biblia dice, tú sustentas mi suerte. El futuro que lo conozca Él, gloria a Dios. Yo me voy a ocupar de agradarle por sobre todas las cosas y de ser digna del llamamiento que Él me ha hecho. ¿Qué vas a hacer tú? Seguí orando para que caiga. Bueno, sí, también. Para que caiga la maldad. Eso está claro, ¿verdad? Ok. Claro, también, claro que sí. Pero si nos concentramos únicamente en desesperarnos, porque no pasan las cosas que queremos que pasen, y digo en nuestra vida, si tú te desesperas solamente porque el Señor no te sana, o no te resuelve el problemita, y no te resuelve al marido, y no te resuelve a la mamá, o no te resuelve al papá, si tú sigues enfrascado en eso, no vas a disfrutar de la gloria de Jesucristo. Jesucristo lo que quiere es que tú entiendas que a pesar de cualquier circunstancia, enfermedad, angustia, prueba, hambre, sepas contentarte, sepas estar en gozo, sepas amarlo a Él. Y cuando nosotros nos abandonamos en las manos de nuestro Jesucristo y le decimos, bueno, está bien, si tú quieres dejarme con este marido que, bueno, pues que no termine de cambiar, aleluya, Señor, gloria a Dios. Yo lo seguiré sirviendo como sirviéndote a ti, porque yo vivo para tu gloria. Bueno, está bien, Señor, si tú permites que yo esté en ese trabajo que no soporto, porque es que el ambiente es horrible, pero si tú permites que yo esté aquí, gloria a Dios, Señor, cumpliré mi misión y mi propósito porque aquí me has puesto. Dios quiere que lleguemos a ese punto de abandonarnos. Sí, bueno, si no me sana, y eso que oramos, y bueno, y lo ungimos con aceite por aquí, y lo ungimos con aceite por aquí, y lo ungimos con aceite por aquí. No, es que lo que te faltó es ungirlo por aceite con aquí. Por aquí, que digo, ay Dios mío, se me está enredando la lengua, ¿verdad? Y aunque se me sigue enredando la lengua, yo sigo predicando, gloria a Dios. Es que mira, es que no estamos orando como es. Es que no, hay que orar arrodillado y caminar arrodillado esta bajadita y subida, porque así es que nos humillamos más. No. Olvídense de eso. Olvídense de todo eso. Agraden a Jesucristo. Sigamos orando, pero para agradar a Jesucristo. Sigamos orando, como decía Pablo, para que crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Sigamos leyendo la palabra de Dios para que Él nos revele cuál sea su voluntad para presentarnos perfectos y sin mancha delante de Él. Para que presentarnos dignos delante de Él. De eso es lo que tenemos que ocuparnos. De lo demás se encarga el Señor, aleluya. ¿Quieres disfrutar del beneficio del reino? Abandónate en las manos del Señor. Pero no que te abandone y te eche a dormir, no, abandónate, búscalo, ora, dile, Señor, te amo, Señor, ayúdame a amarte, Señor, revélate a mi vida, quiero saber más de ti, Padre, aleluya.